Esto forma parte de la estrategia para contener a China. Está muy claro que China está creciendo muy rápidamente y se está convirtiendo en una alternativa a Estados Unidos y Alemania. El auge de China es muy diferente al auge de la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba mucho más contenida. Su papel en la esfera internacional era muy diferente, especialmente en el ámbito político. Quizás deberíamos continuar ahora con nuestra discusión y hablar un poco más sobre tu trabajo en tu propio canal, la perspectiva global de la izquierda que estás intentando impulsar. Tu canal está a punto de alcanzar los 100.000 suscriptores y has estado invitando a una gran variedad de invitados y pensadores de todo el mundo. ¿Cuál es tu principal motivación y qué perspectivas te interesan más? Which perspectives are you most interested in? Siempre hemos estado interesados en un diálogo global, dado que vivimos en un mundo globalizado, y son las grandes corporaciones, los grandes empresarios cuyas voces se han globalizado mucho más. Y de alguna manera, la ironía es que la izquierda, que en términos generales es más internacionalista, ha perdido estos espacios. Esa es una de nuestras motivaciones para establecer un diálogo global en el que podamos desprendernos de nuestros marcos nacionales y nacionalistas y pensar en la justicia desde una perspectiva más neutral, o lo que Adam Smith habría llamado el espectador imparcial. Así que ese es uno de los objetivos. Por supuesto, la India es importante, dado que es el país más poblado y que tenemos muy pocos medios de comunicación progresistas de la India que se centren en la política global. Incluso los pocos que lo hacen no son progresistas y en la práctica no intervienen en la política global. Lo que hacen es intervenir en los debates globales desde una posición nacionalista india. Así que ese es el eje de los pocos medios indios que siquiera se ocupan de la política global. Pensamos que ahí hay un gran vacío por cubrir. En cuanto a hablar con un amplio abanico de personas, nos consideramos parte de, por falta de una palabra mejor, los medios alternativos progresistas, que desafían las narrativas dominantes. No nos consideramos solos en esto. Lo que intentamos hacer es seguir la mayoría de los medios progresistas y lo que hacen, y tratamos de aportar algo nuevo a eso. Por supuesto, a veces tenemos que recurrir a las mismas caras debido a las condiciones del mercado, los algoritmos y la accesibilidad, donde es necesario contar con voces similares. Pero incluso si traemos a las mismas voces, intentamos hacer preguntas diferentes, no porque pensemos que nuestras preguntas sean las más importantes, sino porque creemos que eso aportaría una perspectiva diferente a este espacio compartido del que nos consideramos parte. Sí, creo que ahí es donde estamos. Quiero volver a la entrevista que hiciste con John Mearsheimer, porque una de las cosas que me gustó mucho es que le rebatías, es decir, te centraste en un punto en el que creo que John Mearsheimer, quien insisto, es una persona a la que respeto muchísimo, porque lo percibo como alguien muy intelectualmente honesto en la manera en que se mantiene fiel a sus teorías, y también porque tiene el valor, por ejemplo, de escribir un libro entero y respaldar el lobby israelí. Esto simplemente merece mucho reconocimiento, pero al mismo tiempo parece tener un cierto punto ciego cuando se trata de China o de la India, sobre lo que tú estabas trabajando y le cuestionaste. ¿Cuál fue tu principal conclusión de esa conversación que tuviste con él? Sí, creo que el punto clave en esa sección, quiero decir, fue una entrevista larga que abarcó diferentes temas, pero en el segmento del que hablabas, creo que la diferencia clave es esta. La presencia de Estados Unidos en Asia genera una mayor polarización
que convierte los conflictos fronterizos o territoriales disputados en un conflicto mucho mayor de intereses estratégicos? ¿O es que estos estados asiáticos no se aceptan entre sí, están en guerra perpetua unos con otros, y es Estados Unidos quien interviene e intenta crear, en efecto, un orden policial en la región? Y creo que adoptamos dos posturas diferentes. Nuestra posición era que, y discutimos algunos de los casos, India y China, hemos hablado del caso de Taiwán, que es completamente diferente, y hemos mencionado brevemente a Japón, pero no pudimos profundizar mucho. Pero nuestra postura es que incluso si China y Japón tienen conflictos sobre las islas Senkaku o Diaoyu, eso no significa que no puedan coexistir. Un obstáculo mayor es el estacionamiento de 50,000 tropas en Okinawa y en varias otras bases en Japón. Y no es solo Japón, también está en Corea, llega hasta Filipinas, incluyendo Guam e incluso hasta Tailandia. Hay múltiples bases que mantiene Estados Unidos, que albergan a más de 100,000 efectivos armados estadounidenses. Y eso está creando un gran cerco y está intensificando estos conflictos. Y la razón por la que decimos esto es que en Asia Central, donde la presencia de Estados Unidos es mucho menor y que solía ser igualmente conflictiva, China y los estados centroasiáticos han podido resolver esas disputas de manera mucho más pacífica. Y John Mearsheimer, el profesor Mearsheimer, tenía una opinión diferente. Él piensa que de alguna manera estos estados asiáticos no pueden gestionar sus conflictos por sí mismos, y que por eso Estados Unidos debería estar allí como fuerza policial. Eso también llevaría a su idea de contener a China. Nunca fui capaz de entender del todo por qué él piensa que China debe ser contenida y no Estados Unidos. Incluso si, según su teoría, las grandes potencias siempre estarán en conflicto, ¿por qué es Estados Unidos el que no debe ser contenido y no al revés? Quiero decir, salvo por una causa nacionalista, nunca lo pude comprender. Pero eso, según lo veo, ni le matter con fin. Sí, si le he entendido bien, entonces su respuesta probablemente sería que no. Que si China tuviera el poder, intentaría contener a Estados Unidos, pero como no lo tiene, sigue siendo en el mejor interés de Estados Unidos hacerlo. Pero aquí es donde también discrepo con él. Pero, ¿por qué pensamos? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué favorecemos a Estados Unidos? Quiero decir, aunque eso sea otro aspecto del debate, no hay pruebas de que China intente contener. Olvidémonos de Estados Unidos. Mira la historia de Japón y China. En 1000 años de historia, China nunca conquistó Japón. La expansión japonesa se remonta a la década de 1590 y luego de forma masiva desde 1894, cuando la guerra sino-japonesa llevó a la toma japonesa de Taiwán, que pertenecía a China. Luego, en 1931, Japón invadió el noreste de China, tomó Manchuria y estableció Manchukuo. De nuevo, invadió en 1937. Y después entramos en la era de la Guerra Fría, cuando Japón fue absorbido directamente por el imperio estadounidense. Así que esa es otra discusión, si tenemos alguna prueba de que China intentaría competir. Pero mi pregunta es, aunque no haya pruebas, no creo que eso ocurra. Estamos viviendo en una era de nacionalismo extremo. Quiero decir, imagina, las conversaciones sobre tomar el control de un aeropuerto en Uganda, porque no se pudieron devolver algunos pagos de la deuda, provocaron una enorme indignación en contra, y los chinos tuvieron que dar marcha atrás. Y luego piensas en China invadiendo Japón. Es simplemente ridículo, más allá de lo creíble, siquiera pensar en eso, en esta época de hipernacionalismo. Pero la pregunta sigue siendo, incluso si crees que China intentaría contener a Estados Unidos, ¿por qué es la postura correcta decir que deberíamos favorecer que Estados Unidos contenga a China en lugar de que China contenga a Estados Unidos? Tengo que decir que hay que tener dos líneas de argumentación. O bien dices, soy nacionalista, quiero decir, nacionalista estadounidense, o dices, creo que el sistema estadounidense es mejor que el sistema chino. Y creo que es débil en cualquier argumentos.
don't, I think it's weak on either ground. no, and don't get me wrong. I mean, I don't share that point of his. Y no me malinterpretes. Quiero decir, no comparto ese punto de vista suyo. Por supuesto, por supuesto. Lo que creo es que él no lo piensa en términos de cuál es mejor o peor, sino más bien, cuál, dentro de las dinámicas de poder, tiene más sentido para esos estados. Así que no creo que sea una prescripción moral. Creo que él considera que esta es la forma más racional de que Estados Unidos se acerque a China, porque no relacionarse con China, según su teoría, no es posible para una gran potencia. Así que hay que interactuar, ¿verdad? Somehow you need to interact, right? I mean, it's unthinkable that these two completely. Quiero decir, es impensable que estos dos lleguen a, ya sabes, detenerse por completo y cortar todas y cualquier tipo de conexión. Pero el punto ciego que sí veo es también la forma en que se ha planteado esto, como si el auge de China fuera, en última instancia, un error de la política exterior de Estados Unidos, por haber permitido el ascenso de China. Esto es algo que también encuentro mucho en Europa, y me pregunto cuál es tu opinión al respecto. Que ya sabes, los europeos y euroamericanos ven todo como un factor, un resultado de sus propias acciones. ¿Pueden India, China y otros quizá en algún momento rechazar esta percepción? Maybe at some point push back against this perception? I mean, they've been pushing back against this perception. I mean, there is a Quiero decir, han estado resistiéndose a esa percepción. Hay una larga historia de eso, empezando por los movimientos de resistencia anticolonial y demás. Incluso, durante los años poscoloniales, estos países han estado diciendo, no nos den lecciones, si quieren ofrecer alguna sugerencia constructiva, bien, pero nada más, márchense de aquí. Pero creo que es una mentalidad de dar lecciones a los demás. Sobre el punto de que Estados Unidos permitió el ascenso de China, hay una larga historia que habría que analizar, pero creo que es una idea equivocada. China desempeñó un papel igualmente importante al permitir un mayor crecimiento en Estados Unidos, y eso fue a expensas de los europeos. Quiero decir, el crecimiento en la fase posterior a los años 90 en Europa se desaceleró precisamente porque, primero, China emergió. Bueno, es más complicado que eso porque las industrias alemanas también experimentaron un mayor crecimiento al exportar inicialmente mucha maquinaria y piezas. Ahora algunas de esas han sido reemplazadas por la propia producción china. Pero en general, el crecimiento en la fase neoliberal en Europa se ralentizó porque hubo una interconexión entre Estados Unidos y China. Pero esto también permitió mantener su hegemonía debido al auge de su poder financiero. Así que en los años 90, a principios de los 90, los bancos estadounidenses eran muy pequeños. De hecho, los bancos estadounidenses tenían un carácter muy local. Fue en 1994 cuando se aprobó la verdadera ley de banca interestatal y sucursales, que permitió a los bancos locales expandirse a nivel nacional y crecer. Todo esto culminó en 1999, con la derogación de la ley Glass-Steagall, que permitió la fusión de bancos comerciales con bancos de inversión y compañías de seguros. Esto llevó al surgimiento de todas estas enormes instituciones: Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y así sucesivamente, que dominaron el mundo. Y no son solo los bancos, también son las instituciones no bancarias. Así que hasta 1993 nunca existió una clase significativa de gestión de activos alternativos. No había un mercado activo de capital riesgo, no había gestores de fondos de cobertura activos, ni un capital privado significativo. Así que vemos un auge tremendo de BlackRock y Vanguard, diferentes empresas como Citadel LLC, estos gestores de fondos de cobertura, capital privado y capital riesgo en Silicon Valley, precisamente porque pudieron sobrefinanciarse. Y parte de la razón por la que pudieron sobrefinanciarse es que las exportaciones chinas, exportaciones de capital, significaron que todos los activos de reserva de China se canalizaban al mercado de bonos del tesoro,
lo que implicaba que Estados Unidos podía pedir prestado fácil y barato en el mercado internacional, lo que le permitía retrasar la subida de los tipos de interés. Si no fuera por la bajada de esos tipos de interés, el poder financiero no podría haberse expandido ni haber dominado el mundo. Tal vez no habríamos tenido la crisis financiera global, eso es otra hipótesis contrafactual, pero no habríamos visto gestoras de activos de 10 billones de dólares como BlackRock y Vanguard, ni enormes entidades corporativas como las Siete Magníficas, y así sucesivamente. Sin esta transformación, en la que la exportación de productos chinos más baratos mantenía la inflación baja, la Reserva Federal podía seguir bajando los tipos de interés. Y Estados Unidos podía tener esta inusual capacidad de endeudamiento que le permitió aplicar tanto estímulo fiscal, algo que los europeos no pudieron hacer. Y parte de la razón por la que el crecimiento europeo se desaceleró fue, por supuesto, que no podían dominar las finanzas como lo hizo Estados Unidos. Pero la otra cara es que no podían depender del estímulo fiscal de la misma manera que Estados Unidos. Y Estados Unidos pudo hacerlo gracias a su fácil acceso a reservas extranjeras provenientes de China y a los productos más baratos que llegaban de China. Así que es simplemente ridículo decir que permitimos a China. Incluso si permitiste su ascenso, lo hiciste porque te convenía. Te convertiste en la potencia financiera del mundo, a través de la cual la dominación ahora era posible, no a través de bienes industriales, sino a través de las finanzas. Sin embargo, creo que esta percepción persistirá en el futuro previsible, tanto en Estados Unidos como en Europa. De algún modo, el resto del mundo tiene que afrontar el hecho de que estas dos entidades, o estas dos esferas de la política mundial, son tan ensimismadas. Ahora bien, basándonos en el análisis que acabas de exponer, ¿cuáles son tus opiniones sobre el enfoque actual de Estados Unidos, que básicamente está utilizando un mazo y derribando los propios cimientos que construyó en los mercados financieros globales? ¿Cuál es tu opinión? Quiero decir, es difícil predecir a dónde llevará esto, porque hay muchos conflictos diferentes, y es complicado estimar qué lado ganará. Pero podemos decir lo siguiente, esto forma parte de la estrategia para contener a China. Está muy claro que China está creciendo muy rápidamente y se está convirtiendo en una alternativa a la hegemonía estadounidense. Y el auge de China es muy diferente al auge de la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba mucho más contenida. Su papel en la esfera internacional era muy diferente, principalmente en el ámbito político. Económicamente, el éxito de la Unión Soviética se limitaba a su esfera doméstica. Pero ese no es el caso de China. China está creando sistemas de pago alternativos, redes sociales alternativas, patrones alternativos de inversión en Internet. Por supuesto, es líder en comercio e industria, así que efectivamente supone un gran desafío. Algunos de los desafíos, por supuesto, se malinterpretan. Por ejemplo, no creo que China pueda llegar a desafiar a Estados Unidos en poder financiero, porque en China no existe una clase financiera como tal. El mercado bursátil está fuertemente reprimido debido a la enorme cantidad de acciones en manos de instituciones financieras estatales. No existen gestores de fondos de cobertura, ni actores de capital privado, etc. Esos sectores están controlados. El nivel más alto del capital está muy controlado por el Estado. Así que no tienen esas alternativas. Pero en términos de infraestructura real, sí tienen esas alternativas. Por eso creo que lo que estamos viendo es muy claro. Se trata de contener a China. Pero decir a dónde llevará esto es muy difícil, porque hay demasiados conflictos de intereses. Quiero decir, la razón por la que, a pesar del mandato masivo con el que Trump llegó al poder, incluso él se vio obligado a dejar en suspenso sus agresivas guerras arancelarias con el resto del mundo,
fue porque los vigilantes de los bonos respondieron de manera muy reactiva, y nadie está por encima de ellos. Incluso el presidente Trump salió y dijo que estaba escuchando al mercado de bonos. Es una situación difícil, son muy difíciles de contener. Es decir, los vigilantes de los bonos están diciendo, mira, PIMCO y otros, y no sabemos, grandes actores en el mercado de Londres, también los bancos centrales en China. Quiero decir, una subida de 50 puntos básicos en el tipo de interés, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que ocurrió por primera vez en muchos años, significa miles y miles de millones de dólares, incluso 2 billones de dólares, que Estados Unidos necesita cada año para cubrir sus déficits presupuestarios. Olvídate de los billones de dólares, el 130% del PIB en deuda que ya tiene, lo que significa que una subida en el rendimiento de los bonos del Tesoro tiene mucho más peso que la caricatura que están haciendo Elon Musk y Doge sobre ahorrar quizá 100.000 millones o 60.000 millones. Quiero decir, sus cifras no dejan de cambiar, pero son solo migajas. Un aumento de 10 puntos básicos en el rendimiento del Tesoro compensa con creces todos estos esfuerzos. Así que no puedes sobrepasar, no puedes ir más allá de los límites que marcan los vigilantes de los bonos. Y luego hay un componente igual dentro del mercado bursátil. Es decir, los gestores de fondos de cobertura y otros, ya sabes, Ken Griffin de Citadel LAC, ahora dicen abiertamente que es simplemente una estupidez. Y eran donantes republicanos. Dijeron que esto es simplemente una estupidez. No podemos recuperar la manufactura de la manera en que estamos hablando, porque hay múltiples encuestas que demuestran que los estadounidenses no quieren hacer algunos de los trabajos que harían los chinos, porque simplemente hay diferentes niveles de ingresos. E incluso las corporaciones multinacionales, Nvidia y Apple, dependen enormemente de sus operaciones en China y Taiwán. Y no están nada contentos con eso. Y por último, la clase donante del sector tecnológico, que invirtió fuertemente en la campaña de Trump, billones en activos, están siendo eliminados debido a la incertidumbre creada por esto. Y no estarían contentos si esto continúa. Quiero decir, la fortuna de Elon Musk ha caído un 20 o 25%. Puede que él esté contento porque recibe ventajas empresariales adicionales, pero los demás no lo estarían. Así que si los activos de la clase donante no se recuperan, podría darse el caso de que haya un golpe empresarial contra Trump, y Trump sea apartado del poder, empezando por las elecciones de mitad de mandato dentro de 2 años. Y luego, finalmente, tendrá que irse. Tendrá que ser reemplazado por los demócratas o por quien sea, lo cual estaría en el interés de estas élites. Uno de los invitados que tuve en mi programa, Cameron McGregor, señaló hasta qué punto la financiarización de la economía estadounidense se ha vuelto total, y que el capital del capitalismo fue básicamente extraído en el sentido de que, según la teoría capitalista tradicional, el excedente se reinvierte en la economía para construir infraestructuras y, en general, para aumentar la riqueza de una nación. Pero según su interpretación, la financiarización absorbió ese capital y lo trasladó todo, básicamente, a un casino, donde se pueden generar billones, pero todo es sobre el papel, mientras que la infraestructura real y demás se desmoronan porque Estados Unidos ya no es una potencia industrial, es una potencia financiera, pero eso es algo muy artificial. ¿Comparte usted esa valoración? ¿Y cree que esta clase financiera en Estados Unidos tiene realmente tanta influencia como para impedir un cambio sistémico en la estructura de la economía estadounidense? Creo que comparto el análisis sobre la destrucción de infraestructuras y sobre el casino, que muchas de estas cosas se multiplican en el papel, básicamente aumentando los riesgos, creando más dinero y así sucesivamente a costa de la estabilidad y de las inversiones en infraestructuras reales y capital humano.
creo que donde podría diferir un poco es en el poder real de esta clase financiera. Hay un gran grupo de personas de mi lado, política y económicamente hablando, que dicen que el poder de esta clase financiera es como un tigre de papel, que en realidad no tienen tanto poder. No estoy de acuerdo con ellos. Creo que tienen un poder enorme. Quiero decir, solo imagina BlackRock con 10 billones de dólares. Solo hay 2 países cuyo Producto Interior Bruto supera los 10 billones de dólares. Solo hay 2 países en el mundo con un Producto Interior Bruto que no está controlado por una sola entidad. Esto está controlado por un puñado de personas. 10 billones de dólares son un gestor de activos profesional que controla 10 billones de dólares. Así que sus decisiones de mover dinero de un lugar a otro cambian los tipos de interés, cambian la política de la Reserva Federal si optarían por una bajada de los tipos de interés. Cambian enormemente las decisiones públicas, las políticas públicas, hacia dónde va la inversión y así sucesivamente. Quiero decir, puedes seguir hablando de cómo son capaces de influir en el poder dentro del establecimiento político y económico. Incluso piensa en la llegada de Trump al poder con esa victoria aplastante. Parte de la razón fue porque recibió un cheque de $250 millones de Elon Musk. Parte de eso es X. Parte de eso son los 250 millones. Lo que significa que incluso la política ha sido totalmente secuestrada por el dinero. ¿Cómo explicas el giro ridículamente ultraderechista en la democracia, en la política estadounidense, cuando se trata de la cuestión de Palestina? Es por el dinero sionista. Aparte de los intereses estratégicos, es el dinero el que manda. Apart from the strategic interests, it's the money that controls. Even the universities towing the line. Incluso las universidades están siguiendo la línea del lobby sionista porque controlan muchos activos. Así que creo que mi valoración es que esta clase financiera es extremadamente poderosa. No veo un declive en su poder. Si habrá una recesión económica, creo que sí la habrá. Quiero decir, Estados Unidos entrará en una fase de crecimiento mucho más lento a menos que lo reviertan. Pero si la pregunta es sobre el poder de la clase financiera, mi valoración es que siguen siendo el grupo más dominante y poderoso en la economía global. En otras words, international is 204, número chino una financiera. I don't think China offers an alternative in terms of financial class. ¿Cree que China, como rival sistémico de Estados Unidos, y quizá Rusia en otro grado, debería proporcionar este tipo de financiarización a los mercados globales? ¿O es esencial que no lo hagan para mantener una base industrial como la que tienen? Porque en cierto sentido, el argumento es que esta financiarización vació la base industrial de Estados Unidos. Quiero decir, China puede proporcionar capital esencial al sur global, y la iniciativa de la Franja y la Ruta es un ejemplo de ello. Y creo que eso es algo que necesitamos, porque ya sabes, pueden invertir en infraestructuras, pueden construir sistemas de transporte, pueden crear empleo a través de inversiones. Es decir, esas cosas son perfectamente posibles y creo que acabarán surgiendo. También puede prestar dinero a países que tienen problemas con su balanza de pagos. Así que puede surgir como una alternativa al FMI. Quiero decir, llevar grandes instituciones que pueden reemplazar a FMI. El problema, sin embargo, es que estas enormes y gigantescas instituciones que ha creado Estados Unidos, los gestores de fondos de cobertura, los fondos de capital riesgo, los fondos de capital privado, o incluso los gestores de activos tradicionales, los fondos de pensiones y los fondos de inversión, no existen en el lado chino. En China, los bancos controlan una gran parte del crédito y lo canalizan hacia las empresas estatales. Eso es todo. Las empresas dependen de su financiación interna, así que es un modelo corporativo basado en el ahorro. Reinvierten sus beneficios para industrializarse y luego comerciar. El ahorro de los hogares es bastante moderado en China.
A veces decimos de forma muy casual que China se basa en el ahorro. Los ahorros provienen de las empresas. The savings come from corporations. So what you don't see there is a tremendous Así que lo que no se ve ahí es un enorme aumento del crédito al consumo, un enorme aumento del tipo de mercado inmobiliario que ha estado correlacionado con el mercado de repos y demás. Eso llevó al surgimiento de estas instituciones masivas que dominan el mundo. Así que, en mi opinión, si hablamos de desarrollo real, sí creo que los países del BRICS pueden unirse y crear un desarrollo genuino y real. Pero si hablamos de erosionar el poder financiero, es muy difícil para las naciones del BRICS. Quiero decir, pensemos en el superávit. Solo China tiene un superávit por cuenta corriente significativo. La mayoría de los países del BRICS tienen déficits por cuenta corriente. India tiene algunas reservas. De hecho, India tiene una enorme reserva, quizá de unos 400.000 millones. ¿De dónde viene? No del superávit por cuenta corriente, sino de la cuenta de capital. ¿Y de dónde provienen estos superávits de la cuenta de capital? And where this capital account surplus coming from? From the pension funds and the mutual funds and De los fondos de pensiones, los fondos mutuos y sus fondos, y el capital de riesgo procedente de Occidente. Entonces, ¿cómo podría la India proporcionar financiación al resto del mundo si ella misma tiene un déficit por cuenta corriente? ¿Cómo puede Brasil aportar capital esencial a otros si depende de otros? Así que solo la RPC tiene algo de capital excedente. Pero incluso ese capital excedente se canaliza de formas muy diferentes. Son los activos de reserva. Ahora, la RPC está convirtiéndose gradualmente en un gran actor en la salida. Así que a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y el desarrollo de infraestructuras, hay mucha IE que sale. Pero China no tiene estas instituciones para sustituir a los gestores desde activos. Y es ahí donde creo que no veo a China tomando el poder financiero. No creo que deban hacerlo. No creo que deban preocuparse por ello, porque eso ha sido, como dijiste, algo que vacía tus industrias. Podría paralizar tu infraestructura, incluso podría llevar a la bancarrota al Partido Comunista, incluso podría alejarte del socialismo. Quiero decir, habría una competencia feroz. Parte de la razón por la que en los años 90 se movieron con mucha cautela, mantuvieron el mercado de crédito extremadamente reprimido, es que sabían que en el momento en que liberalizaran completamente la cuenta de capital, surgirían estas instituciones alternativas que podrían derrocar directamente a su gobierno. Y el Partido Comunista no puede sobrevivir en estas situaciones, en esta dinámica. Así que no creo que China deba hacer eso, y no creo que China lo haga. ¿Cómo reaccionará Occidente es una incógnita? Si morirá lentamente, si una política mejor lo reemplazará, no lo sé. Pero sí, el auge de Asia es imparable. Y debería ser imparable porque allí está la mayoría de la población. Así que si piensas que unos 300 o 400 millones de personas deberían tener una mayor parte del pastel mundial que 1.500 millones de personas en el sur de Asia, eso es extremadamente injusto. Por eso creo que el auge de Asia es seguro. ¿A dónde irá Estados Unidos? No lo sé. Sí, es algo bueno. Es algo bueno. No solo tener un par de cientos de millones, sino tener un par de miles de millones de personas en la clase media. Y el peso económico que eso conlleva es algo positivo. Así que creo que deberíamos esperar esto con optimismo. Y Jyotishman, eres una de las personas que constantemente nos mantiene informados sobre lo que está ocurriendo. Quienes quieran seguirte, por supuesto, deberían seguir tu canal, India and Global Left. ¿Hay algún otro lugar donde publiques o donde la gente pueda encontrarte? Hemos lanzado un Substack donde publicamos nuestros análisis en profundidad sobre acontecimientos actuales de todo el mundo. Así que os animamos a suscribiros. Nuestro canal principal es YouTube y tenemos varias cuentas en redes sociales vinculadas a nuestro canal de YouTube, que podéis encontrar allí. Así que sí, esa es nuestra plataforma principal, India y la izquierda global.
Pondré el enlace en la descripción. Y Jyotish Manmudyar, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thanks so Muchas much, gracias, Pascal. Ha sido una conversación muy agradable. conversation.